Hola, mi nombre es Jonathan y hoy estamos en Japón. Venimos a la casa de los Urawa Red Diamonds en el Estadio Saitama 2002. Y vamos a hablar de precios, historia y ambiente afuera del estadio. Así que bienvenidos a la experiencia de los Diamantes Rojos de Urawa. Estamos en la ciudad de Saitama y como muchos aficionados en día de partido, nuestro camino comienza en la estación de Urawa Misono. Desde la salida número 2, puedes caminar al estadio en unos 20 minutos o tomar el autobús que te deja en el estadio, que cuesta 220 yenes en efectivo o 150 con IC Card. Y mientras vamos de camino al estadio, veamos por qué Urawa es tan grande. La historia de los Reds empezó en 1950, en Kobe, cuando el club nació como Nakanihon Heavy Industries Football Club y los equipos más fuertes eran de empresas. Con los años, se mudó a Tokio y terminó convirtiéndose en el equipo de fútbol de Mitsubishi. Entre 1969 y 1982, ganó 4 ligas japonesas y 4 copas del emperador. En 1992, con la llegada de la J-League, la nueva liga profesional de Japón, que arrancaría al año siguiente, el club se mudó a Urawa y tomó el nombre de Mitsubishi Urawa. En 1996 dejó atrás Mitsubishi y adoptó el nombre que hoy conoce todo el mundo, Urawa Red Diamonds. Ya en la era profesional del fútbol japonés, Urawa comenzó a construir su nueva historia. En 2003 ganó la Copa de la J-League, derrotando 4-0 a Kashima Antlers en la final. 2 años después ganó la Copa del Emperador, después de 25 años. Y en 2006 llegó el gran momento. Urawa conquistó por fin su primera y única liga J1. Y después de conquistar Japón, Urawa llevó su grandeza a Asia. En 2007 venció a Sepahan de Irán en la final de la AFC Champions League por 3-1 global. Ese mismo año, con el Mundial de Clubes jugándose en Japón, Urawa terminó tercero del mundo. En 2017, Urawa volvió a tocar la cima de Asia, venciendo a Al Hilal en la final. Y en 2022 lo hizo de nuevo, derrotó al mismo gigante saudí y levantó su tercera AFC Champions League. Así se convirtió en el único club japonés con 3 títulos continentales y en uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol asiático. Pero Urawa no se explica solo por sus títulos, también se entiende por los jugadores que se volvieron símbolos del club. Masahiro Fukuda fue Mr. Reds, uno de los grandes símbolos del club. En 1995 hizo historia al ser el primer japonés en ser campeón de goleo de la J-League con 32 goles. Disputó 228 partidos de la liga con Urawa y además jugó toda su carrera profesional defendiendo únicamente los colores de Urawa. Yuki Abe, mediocampista defensivo y líder de Urawa. Abe era de esos jugadores que aparecían en los momentos difíciles. Marcó en la final de Asia de 2007, cuando el club ganó su primera Champions Asiática, y 10 años después volvió a levantar el trofeo, ahora como capitán. Un jugador que resume perfectamente la grandeza de Urawa en Asia. Shinzo Koroki fue el gran goleador de la era moderna. Marcó 114 goles de liga con Urawa. Ganó 2 Champions de Asia y terminó como el japonés con más goles en la AFC Champions League, 27 goles. Shusaku Nishikawa fue uno de los porteros más importantes en la historia del club. Tiene el récord de más de 200 porterías a cero en la J1 y fue clave en la etapa más fuerte de Urawa en Asia. Atajó 2 penales en la semifinal de 2022 y en la final contra el Al Hilal dejó el arco en 0. Ahora sí, llegamos al estadio. Pero antes de entrar, afuera ya se vive el ambiente del partido. Hay juegos para ganar premios del equipo, jerseys, sandalias, ropa y varios souvenirs. Este cuesta unos $6 y es como si fuera un mini golf con el pie. La fila estaba enorme, así que nos movimos al área de la garra. Compramos una ficha por $1 y fuimos a probar nuestra suerte.
No hay nada. Nada. Ok, al parecer esa bolita era como un ticket para cambiarla por el premio. Y así fue como terminamos con nuestra mini bolsita de Gustafsson. Y ahora, ¿cómo consigo boletos para el partido? Muy sencillo, lo puedes hacer desde en línea o puedes venir a las taquillas del estadio. Y puedes pagar con tarjeta de crédito, efectivo y también con IC-Card, así que opciones no te van a faltar. Y si tienes dudas de cómo entrar al estadio, al lado de la taquilla hay un área de información, así que sin problema. Y las taquillas las encuentras en la zona norte, en la zona sur del estadio. Ahora, comprar el boleto es fácil, lo difícil es elegir la zona, porque en Saitama la experiencia cambia dependiendo en dónde te sientes. Recuerda que estos precios son aproximados y pueden variar según el partido o la competencia. Tribuna principal. Aquí tienes una vista lateral del campo y es una de las mejores zonas para ver el partido. Se divide en dos partes, la parte baja, donde está más cerca de la cancha. Puedes ver mejor a los jugadores y además hay espacios accesibles para personas con discapacidad. Y la parte alta, donde tienes una vista más completa del estadio y de toda la cancha. Además, a un costado hay una pequeña sección para la afición visitante. Tribuna lateral opuesta. Tiene una vista parecida a la tribuna principal, pero normalmente con precios un poco más accesibles. Aunque aquí el detalle importante es que dependiendo de la hora del partido, puede pegarte el sol directo. Tribuna norte. Si lo que quieres es vivir el partido con la porra más fuerte de Urawa, esta es tu zona. Aquí se concentra gran parte de la afición local, los cantos, las banderas y el ambiente más intenso del estadio. Tribuna sur. Del lado opuesto también hay otra zona de porra de Urawa. Y a un costado se encuentra una sección separada exclusiva para la porra visitante. Así que si vienes al estadio Saitama 2002, la elección depende de lo que busques. Mejor vista, mejor precio, estar cerca de la cancha o vivir el partido con la porra de Urawa. Pero antes de entrar al estadio, toca una parada obligatoria. Si quieres mercancía oficial del equipo, tienes que venir a la Fan Shop. Ahí vas a encontrar todos los productos que quieras. Así que vayamos a ver qué hay adentro. Aquí encuentras lo clásico: bufandas, gorras, llaveros, ropa Nike con el logo del club y hasta ropa casual del equipo. Ahora, los jerseys. La camisa local tiene un precio aproximado de $100. También tienen la de visitante y tercera equipación. Si la quieres con el nombre y número de tu jugador favorito, te saldría en aproximadamente $27 extra. Pero lo más divertido de esta tienda es que no solo venden camisetas. Aquí encontramos patitos de baño de Urawa, maletas, una mochila de Randoseru, que es la famosa mochila japonesa de piel que usan muchos niños en la escuela, y hasta una versión tipo béisbol del jersey del club. Y típico como en todo estadio, tenemos el curry del equipo. Sí, de Urawa Red Diamonds. Curry japonés. Cuando pensé que ya había visto todo, encontré calzones de Urawa, porque una cosa es apoyar al equipo en la tribuna y otra es llevar la pasión a otro nivel. La verdad, esta tienda es peligrosa. Entras solo a mirar y sales queriendo comprar media tienda. Después de recorrer todo lo que se vive afuera del estadio, ya solo falta entrar al Saitama 2002. Pero lo que pasó adentro merece su propio video. La historia del estadio, el partido desde adentro y el momento que entendí que no cualquiera puede acercarse a la porra de Urawa. Eso viene en el próximo capítulo. Si te gustó esta primera parte, deja tu like y suscríbete para no perderte lo que se viene. Muchas gracias por ver el video completo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.